un pantallazo nomás de lo que son los puntos más importantes de lo que es el derecho de retención, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla, alguno que me diga si la ven bien, porque voy a checar la ventana. La vemos. ¿Sí? Bien. Gracias. Bien. Nada, es un repaso cortito, bien simple, de los puntos más importantes que ustedes tienen que saber, ¿sí? Es una bolilla un poco larga, la 7, pero no es difícil, sino hay que estudiarla en su conjunto. Este es uno de los puntos nada más. Pero bueno, el derecho de retención, cuando ustedes agarren, si ven el libro o en dónde está ubicado, van a ver que está ubicado dentro de lo que es uno de los derechos que tiene el acreedor dentro de esta relación obligacional, ¿sí? El artículo lo define directamente, es un derecho del acreedor, como una facultad, como una potestad que tiene el acreedor para poder ejercer frente a el incumplimiento del deudor, a tener determinadas acciones o formas de asegurarse un futuro cumplimiento de la obligación que tenían entablada, ¿sí? Van a ver que el 2587 en el Código Civil nuevo lo empieza a regular todo lo que es el instituto después de los privilegios especiales, y ahora en un rato les explico por qué está tan atrás este derecho del acreedor. Van a ver que después Companucci les da una definición que tiene que ver muy actual con lo que dice el código, que no tiene demasiada complicación. Lo que sí tienen que tener en cuenta en este concepto, más allá de que es un derecho del acreedor, es que en el mismo concepto a ustedes les está aclarando, ¿sí?, en qué forma lo puede ejercer, ¿sí? Siempre es frente a una obligación que sea cierta y exigible. ¿Eso qué quiere decir? Que la obligación, una vez que nace, se encuentra el acreedor facultado para, después de determinados plazos, determinadas condiciones, depende de cómo se haya entablado, la posibilidad cierta de exigir el pago de un incumplimiento del deudor. Entonces, van a ver que el requisito básico que les pone el código es que sea cierta y exigible, ¿sí? Lo dice el mismo artículo, y lo va a poder ejercer hasta que la obligación haya sido cumplida, si haya sido pagada. Después van a ver que entre el código y el libro hay una correlación muy simple de hacer, que es cuál es el objeto, porque siempre les va a hablar de una cosa, ¿sí? Yo ahora me voy a saltear unas filminas, pero después volvemos, que es esto, que el acreedor va a poder ejercer este derecho, ¿sí?, sobre cosas que estén en el comercio. Quiere decir que siempre va a ser sobre una cosa que pueda tener circulación dentro de el ámbito negocial que pueda llegar a haber entre un deudor y un acreedor. Pero vamos a volcarlo a un ejemplo. Ustedes imagínense que el día de mañana tienen un auto que tiene un desperfecto y lo tienen que llevar al mecánico, ¿sí? El auto ya de por sí es una cosa sobre la cual en este caso el acreedor, que sería el mecánico, va a poder retener, ¿sí?, algo material de lo cual se va a poder hacer para exigirle al deudor que cumpla con la obligación, en este caso de pagarle el arreglo, ¿sí? Pero que además también el código nos dice que esta cosa que tiene que estar en el comercio se va a tener que poder restituir, ¿sí?, y que además pueda ser embargable, que van a ser dentro de las medidas que también tiene el acreedor para poder tratar de cobrarse del incumplimiento que está llevando adelante el deudor. Esto de las naturalezas jurídicas, que también lo tienen en el libro, está muy simple. Con que sepan, así rápidamente se los cuento, que hay 4 tipos, ¿sí? En el libro es un párrafo cada una. Sepan que no solamente la postura de Companucci, como dice el Power, sino también la que recepta el código, más allá de que hay alguna que otra postura en contra, es un derecho personal, ¿sí? Porque en realidad no nace específicamente de la relación que el acreedor tiene sobre la cosa
en la que quedó en su poder, ¿sí? La que retiene, sino en la relación que tiene con el acreedor. Eso lo van a poder analizar cuando vean, ya les busco la filmina para que lo entiendan. Creo que sí, van a ver que cuando ustedes caracterizan al instituto, ¿sí? Al derecho de retención, van a tener estos requisitos, estas características, perdón, que van a hacer al entendimiento de por qué es un derecho personal, ¿sí? Ustedes van a ver que van a tener un crédito, ¿sí? Que es una relación obligacional entre las partes, que mientras esté en etapa de cumplimiento, o todavía no haya entrado, mejor dicho, en la etapa de incumplimiento por parte del deudor, va a ser una relación común. Ahora, cuando el deudor incumple, ¿sí? Sobre crédito principal, es cuando el acreedor tiene la posibilidad de retener la cosa. Por eso se dice que es accesorio, ¿sí? Que sea accesorio quiere decir que si el crédito se extingue, el derecho de retención también. Si el deudor, en el punto B de la filmina, ven que dice que es transmisible, supongamos en el caso del auto otra vez, lo va a vender el auto, ¿sí? Pero al mecánico le quedó sin poder cobrarse esa deuda que tenía, obviamente el derecho de retención va a subsistir, ¿sí? Y lo va a tener que cubrir el nuevo, digamos, adquirente de ese auto. ¿Sí? Por eso se puede transmitir, y además va a ser accesorio. Cuando se extinga el principal, el derecho de retención también. Esto también hay que verlo desde el lado que es indivisible, porque supónganse que ustedes tienen el auto en el taller y le salía el arreglo 5.000 pesos, pero ustedes pagan 2.500, el mecánico no le va a dar las ruedas, le tiene que devolver el auto entero, ¿sí? Entonces, por más de que el deudor tenga la posibilidad de ir pagando parcialmente el crédito principal, el derecho de retención subsiste en forma indivisible, ¿sí? En forma completa. Pero también es excepcional, porque no siempre es una forma de buscar cobrarse el crédito muy excepcional, muy esporádica que pase, por una cuestión muy simple. Hay una serie de requisitos y de circunstancias que se tienen que dar para que el deudor lo pueda aplicar. No puede ir y decirle, me debes 5.000 pesos del arreglo del auto y me llevo el perro que vale 8 y cuando me pagues el auto te devuelvo el auto y el perro. ¿Sí? Es esta conexidad que tiene que haber entre la cosa que retiene el acreedor y lo que efectivamente estaba obligado a cumplir el deudor, ¿sí? Y también vamos a ver que es facultativo, porque es una potestad, es una posibilidad, con muchas posibilidades, con muchas comillas, ¿no? Que va a tener el acreedor para hacerse, ¿sí? De ese cobro que el deudor está incumpliendo. Pero también lo puede renunciar, entonces tiene la facultad de optar. Si el mecánico al que lleva en el auto es un amigo de toda la vida, de toda la familia, y conocen dónde vive, dónde trabaja, y tienen otra relación, por ahí hace lo que muchos de nosotros hacemos con aquel mecánico de confianza, como en mi caso, llévalo, después me lo pagás. Muy pocas veces pasa, si yo no le pago, tranquilamente me podría decir me quedo con el auto, ¿sí? Pero tiene esa facultad de poder decidir, ¿sí? Si hacer ejercicio del derecho de retención o no. Y lo otro importante es que no necesita una autorización judicial. Acá van a ver que directamente el código se los marca, pero la doctrina está un poco dividida. Hay algunos que dicen que sí necesita pedírselo al juez, hay otros que dicen que no. La realidad es que uno va y dice, estoy haciendo uso de mi derecho de retención, retengo la cosa y no necesita pedirle autorización a nadie, ¿sí? Hay veces que se da, que por eso está citado de las dos formas en la filmina. Ustedes van a ver que con Panucci les explica que hay parte de la doctrina que dice que en un marco de un proceso se le pide al juez, ¿sí? Pero no suele pasar generalmente. También va de la mano con esto que dice que es una medida excepcional, ¿sí? No es que cada vez que yo quiero retener, ustedes imagínense que yo, si le devuelvo ya el auto al deudor,
y tengo que ir y pedirle otra vez, pedirle al juez que me habilite la posibilidad de retener, después tengo que volver al acreedor, sacarle el auto, ¿sí? Básicamente no se puede. Entonces, estos caracteres van a tener que relacionarlo para poder justificar por qué es un derecho personal, que tienen que ver que siempre más allá de la cosa que se está reteniendo, tiene que ver una relación de qué es lo que tengo acordado o cuál es la obligación que yo tengo con mi acreedor y cuál es la relación que establecimos para pagarle, y yo estoy incumpliendo y lo tengo, ¿sí?, que cumplir de alguna manera, y el acreedor tiene esta facultad, ¿sí? Quiero saltear ninguna. Ya está. Bien. Esto es lo que les decía hoy. Para poder ejercerlo, van a ver que no lo puede ejercer porque sí, o sobre cualquier cosa que tenga el deudor. ¿Sí? Ustedes van a ver que primero tienen que tener esta correlación de las que les nombraba recién, entre la obligación que tienen establecida deudor y acreedor con la cosa que el acreedor está reteniendo, ¿sí? Este crédito cierto y exigible del que habla el 25, se me olvidó el artículo, 2587, tiene que ver con esto, ¿sí? Con que yo no puedo decir que tengo una obligación de, por ejemplo, construirle una casa, y bueno, como no me pagó la construcción de la casa, le devuelvo la llave, ¿sí? Y me voy y le voy a la casa y me llevo el auto, porque tampoco tiene conexidad. Entonces, cierto y exigible tiene que ser, así como se pactó la obligación en las condiciones en que yo me comprometí a pagar y no pagué, el acreedor tiene que ejercer este derecho sobre lo que se comprometió el deudor y en base a cuánto se comprometió, ¿sí? Y obviamente para poder ejercerlo tiene que estar en tenencia. En realidad acá entre tenencia y posesión no hay mucha diferencia, lo van a ver más cuando tengan que ver los derechos reales. Acá habla de la posibilidad física de tenerlo, ¿sí? De tenencia o poseerlo, en este caso es lo mismo. Pero lícita y al momento de ejercerlo van de la mano, ¿sí? Esto de te devuelvo el auto y a los 5 días no me pagaste, voy a tu casa y me lo llevo, y no, porque en realidad hay un corte en esa conexión, ¿sí?, entre el pago y no pago de la cosa. Entonces, acá van a ver que yo les puse el ejemplo que les cita el libro, que es el ejemplo del constructor, ¿sí? Van a ver que hace esta relación entre devolverle o no devolverle lo que tuvo que construir. Tiene que ver con esa conexión entre el crédito y la cosa. A mí no me conviene como acreedor devolverle la llave de una obra que no me pagó, como no me pagó voy a la casa y le saco otra cosa, porque no tiene relación. Entonces no sería procedente la posibilidad de ejercer retención sobre otra cosa que no tiene que ver con la obligación principal, ¿sí? Esto del preaviso es, si no me pagás, yo voy y me voy a quedar con tu auto. Y no, en realidad la obligación, ustedes saben que para poder llevárselo tienen que pagarle el trabajo, en este caso, ¿sí? Siempre hablando del caso del auto. Si no se los paga, aplican directamente el derecho de retención, no tienen que andar notificando de nada. Lo mismo que este preaviso tiene que ver con ir y pedírselo al juez. No es necesario, el código así lo establece, y directamente pueden, siempre que tenga relación con la obligación principal, ejercer este derecho, ¿sí? Bueno, y esto que estaba en comercio, ya se los había dicho. Esto, yo se los grafiqué así, en el libro está todo derecho, ustedes lo van a estudiar como quieran, pero van a tener que diferenciar los tipos de efectos, ¿sí? Los efectos que va a tener el acreedor, el deudor y el tercero. Porque ustedes van a ver que sobre deudor y acreedor hay tanto derechos como obligaciones que tienen que cumplir, y muchas veces uno va a ser requisitos del otro. Entonces, van a ver que el derecho, por ejemplo, de retener la cosa hasta que sea satisfecha la obligación, tiene que ver
con el primer deber del deudor, que va a ser cumplir la obligación. ¿Sí? Entonces, una va en paralelo con la otra. Yo se los grafiqué así para que les quede estructurado por sujeto, ¿sí? Más que por derecho u obligación. Pero bueno, después, cuando ustedes lo estudien, es diferente, está todo explicado igualmente en forma, por efecto, perdón, en el libro y no en forma derecho-deber, pero bueno. Cuando hablamos del acreedor, van a ver que los derechos van a ser el de retener hasta que se cumpla la obligación, ¿sí? Esto de ejercer acciones para proteger la posesión o tenencia de la cosa quiere decir que el acreedor, ¿vieron cuando ustedes vieron acciones hace unas clases? Tiene que ver con eso. El acreedor tiene en su facultad la posibilidad de proteger esa posesión o tenencia que está haciendo, aplicando el derecho de retención, con esas acciones, ¿sí? De poder usarlas para que todo aquel que quiera desposeerlo, despojarlo de la posesión o tenencia de la cosa, aplicar esas acciones para que se respete, digamos, su derecho de retención. Esto de percibir un canon que yo les pongo acá, ustedes imagínense, vamos a poner un ejemplo de un veterinario que tiene que curar un caballo de carrera, ¿no? Más allá de que obviamente un caballo de carrera con lo que sale cualquiera lo iría a buscar el otro día que le dan el alta, pero supongamos que pasan 3, 4, 5 días y el dueño del caballo no lo va a buscar. El veterinario no puede tener un caballo encerrado en un apartado en una veterinaria, ¿sí? Entonces para eso va a tener que, por ejemplo, ir y alquilar un estud, son los lugares en los hipódromos donde los caballos son guardados y demás, y para eso tiene que pagar. Entonces, el acreedor va a correr con esa obligación, ¿sí? De mantenerlo o de cuidarlo el caballo, porque en algún momento van a ver que donde dice deberes, el último es restituirlo. Entonces, para poder restituir un caballo lo tiene que conservar, ¿sí? Lo tiene que mantener en las condiciones, por lo menos, que habían sido acordadas. Dejar el caballo en la veterinaria hasta que se cure y después devolverlo, ¿sí? Para eso va a tener que velar por tener un lugar apto para que el animal esté ahí. Entonces, si el acreedor corre con los gastos de un estud, va a tener derecho a poder recibir un canon, ¿sí? A ser recompensado por ese gasto, digamos. Después, esto volvemos otra vez con lo mismo, la posibilidad de embargarla y ejecutarla judicialmente tiene que ver con la posibilidad de que sobre la cosa retenida recaiga un embargo judicial, ¿sí? Y que ante la continuidad de no cumplir el deudor con pagar esa deuda, ejecutarlo para poder cobrarse, ¿sí? Esto de percibir frutos, no sé si creo que todavía no dieron frutos, pero bueno, básicamente es todo lo que la cosa produce naturalmente, en este caso, el acreedor va a tener derecho a quedárselo para él, ¿sí? Yo me acuerdo que con Nicolás una vuelta habíamos dado, que era el otro profe que estaba en el preevaluativo, el ejemplo también del caballo, que esto fue un caso real, tenía una cría. ¿Y qué pasa con esa cría? Si es un fruto natural del caballo que yo estoy cuidando, porque soy acreedor de ese caballo, me puedo quedar con la cría, ¿sí? Hay toda una discusión en el fallo, pero es un fruto natural al cual el acreedor va a tener derecho a quedárselo. Y esto, bueno, de ejercer acciones posesorias, si fuese despojado de la cosa, es lo que tiene que ver también con el punto anterior, pero no voy a entrar en un detalle de lo que son las acciones de posesorias o acciones reales, depende de la cosa. Quédense con que tiene la posibilidad de accionar frente a cualquier persona que esté intentando despojarlo, o de hacer que se deshaga de ese bien sin antes haber cobrado su crédito. Y bueno, en cuanto a los deberes, son estos tres, ¿sí? No lleva mayor complejidad, más que el primero, para mí es uno más importante, es que
si yo le dejo el mecánico el auto y el mecánico lo usa para uso personal, bueno, convengamos que ahí prescribe, digamos, lo que es el derecho de retención, ¿sí? Y en cuanto al deudor, va a tener algunos nacidos antes de lo que sería la relación, ¿sí? Y algunos que van a venir, ¿sí? Una vez que empiece a ejercerse el derecho de retención. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en el primer derecho que tiene el deudor, es el derecho a mantener la propiedad, ¿sí? El deudor, incluso cuando nace la obligación, no deja de ser el propietario del auto por haberlo dejado en el taller, ¿sí? Sigue siendo propietario. Y ese derecho lo mantiene aún cuando el acreedor está ejerciendo el derecho de retención, ¿sí? El segundo, que para mí es uno de los más importantes, es exigir el derecho a ser restituido, ¿sí? Una vez que yo pagué, tengo derecho a que me devuelvan la cosa, precisamente porque tiene que ver con mantener esta propiedad indemne al deudor. Acá van a ver que otro derecho que tiene es apropiarse de los frutos, pero no los naturales, porque eso se los queda el acreedor, ¿sí? Y en caso de haber tenido algún proceso judicial y demás, va a poder pedir al juez, en este caso, poder reemplazarlo, ¿sí? Poder reemplazar la cosa por el que está reteniendo el acreedor. Entonces el deudor va a ir y va a decir, señor juez, yo dejé en el taller un auto, el cual es, vamos a poner el ejemplo, un taxi, ¿no? Para hacerle determinada reparación por tal valor. Pero tengo un auto particular y yo no puedo afrontar esa deuda porque no estoy trabajando porque el taxi está en el taller. Entonces, dejo mi auto, ¿sí? Para que lo retengan, lo cambio, digamos, en criollo, y me llevo el taxi para poder trabajarlo y poder pagar, ¿sí? Siempre pensemos en la posibilidad de que el deudor va a tener ante el incumplimiento, que muchas veces cuando son cuestiones como estas, que por ahí no son valores mínimos, sino que son algunos montos elevados, la posibilidad de intercambiar las cosas, ¿sí? De dejar otro en su reemplazo, implica la posibilidad, en este ejemplo, de que tenga que trabajar. Entonces el juez va a tener que valorar todo eso. Va a tener que también ponderar si lo que el deudor está dejando en reemplazo de lo que el acreedor está reteniendo tiene más o menos el mismo valor y va a ser una garantía suficiente, porque no tiene sentido que yo te diga me llevo el auto pero te dejo una bici, porque no hay valor de referencia que sea garantía al acreedor en cobrar el mismo valor por la cosa que le está reteniendo, ¿sí? Y además pensemos en que también es el principal de los sujetos obligado, porque la principal es cumplir. Para que este derecho de retención prescriba, si él no cumple, va a tener que atravesar todo un proceso de ejecución que es mucho peor y más gravoso, ¿sí? Entonces el objetivo principal, la carga principal que tiene el deudor es de cumplir con esta obligación principal para que le restituyan la cosa, ¿sí? Después van a tener otras de ahí del deudor, que van a ser las que tenían que ver, por ejemplo, que les decía hoy, que es pagar las mejoras que haya hecho el acreedor, hacerse cargo de ese canon al cual el acreedor tiene derecho, ¿sí? Y esto de tolerar, que yo les puse acá, van a ver que también tiene que ver con que, Companucci así lo dice en el libro, que tolerar que la otra persona, ¿sí? Que el acreedor retenga la cosa, va a ser una especie de reconocimiento de esa deuda. Porque si yo estoy tolerando que otra persona me retenga algo que es de mi propiedad, y evidentemente algún motivo tengo que tener. ¿El motivo cuál es? Que yo incumplí con una obligación y la otra persona está ejerciendo un derecho, ¿sí?
Y acá con el derecho de terceros, los efectos que tiene con respecto a terceros, también está muy breve en el libro, yo traté de ponérselos como enunciativos, pero tampoco hace mucho a lo que dicta de lo que ustedes tienen como bibliografía, que en realidad van a tener en cuenta lo siguiente. Esto que yo les decía, que el derecho de retención está legislado en el código, eh, después de los derechos, de los privilegios, perdón, especiales, tiene que ver con esto, porque el acreedor que está reteniendo la cosa es un privilegiado, ¿sí? Que además, para en el momento de cobrar, este privilegio va a tener prioridad frente a otros acreedores, porque yo ya estoy como acreedor en posesión de la cosa, ¿sí? Entonces voy a tener un privilegio que, si bien nace de una obligación que no tiene ninguna carga, como por ejemplo en este caso los acreedores hipotecarios que tienen una carga súper especial de privilegios, me termina siendo un acreedor privilegiado y en forma especial de los que regula el código. Van a ver que de hecho así está regulado en el artículo anterior a donde arranca derecho de retención, pero porque ya tengo la cosa en mi poder, ¿sí? Eso no va a implicar que el día de mañana haya otros acreedores o terceros que no sean el deudor, que pueden ser sus sucesores, eh, que vengan y me digan, yo tengo un derecho y lo vengo a hacer cumplir porque vos ya estás en posesión de la cosa. Entonces, esto a vos te da la posibilidad de oponer, ¿sí?, ante los otros tu mejor situación, ¿sí? Y que además el tercero no puede venir y decir, yo tengo un mejor derecho que el tuyo, así que me lo llevo, la cosa es mía y arreglate con la otra persona. Por esto de la accesoriedad de la que hablábamos, ¿sí? Entonces, tampoco un tercero puede venir a turbar mi derecho de retención, ¿sí? Eh, y esto que dice que la retención no impide el embargo y la subasta judicial de la cosa retenida, tiene que ver con que, por ejemplo, si un acreedor, que no soy yo, tiene otro crédito con mi mismo deudor, ¿sí?, él va a poder embargarlo y de hecho se va a poder hasta subastar la cosa, y yo voy a decir, bueno, pero yo también tengo un privilegio. Entonces, sobre lo que podemos liquidar en esa subasta, yo me cobro y el resto es tuyo, porque mi crédito llega hasta este tope. Entonces, no va a estar imposibilitado, ¿sí? De hecho, van a una especie de coexistir entre ambos créditos, ¿sí? Lo que pasa que vos, como acreedor privilegiado especial, por estar reteniendo la cosa, vas a poder cobrarte aunque el embargo sea de otro, ¿sí? Esto está puesto ahí, yo no le daría mucha importancia ahora, pero sí está bueno que lo sepan, que la ley de concursos y quiebras es una ley especial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que ver cómo aplicar determinadas normas que están regulando lo mismo, vamos a tener que optar, ¿sí?, por la que en este caso sea sobre el caso específico. Entonces, si hablamos de un privilegio especial que está regulado en el Código Civil, pero los privilegios también se regulan en una ley especial y estamos diciendo que el derecho de retención es un privilegio más, ¿sí?, vamos a ver que lo que hay que aplicar acá es la ley de concursos y quiebras. El mismo código te lo marca. Tenés una ley especial, aplica la ley especial. Y la ley de quiebra a nosotros nos dice, en realidad está mal dicho la ley de quiebra, la ley de concursos y quiebras, nos dice que ante la quiebra, ¿sí?, ante la imposibilidad final de un deudor de hacer frente a sus obligaciones, donde ya no tiene con qué más pagar, donde ya se le terminaron todas las vías posibles y arreglos posibles con sus acreedores, de hacer frente a sus deudas, en ese caso el derecho de retención se suspende.
hasta que la quiebra se resuelva, ¿sí? En ese caso es donde va a tener un síndico que se hace cargo, de sus bienes porque ya está quebrado, ya están las últimas, y va a tener otra persona que los administra. Pero ustedes quédense con esto. Cuando hay un caso de quiebra, la retención se suspende, ¿sí? Y ya para ir terminando así, terminamos el repaso general, van a ver que cuando hablamos de prescripción del derecho de retención, cuando vean prescripción van a ver que hay distintos tipos, ¿sí? Uno es el interruptivo. Que la prescripción sea interruptiva quiere decir que se corta, ¿sí?, el plazo de prescripción de la obligación que el deudor tenía con el acreedor. Es decir, si nace la obligación y llegado el momento de cumplir, ¿sí?, yo tengo que ejercer mi derecho de retener para poder prescribir y dejar correr todo ese plazo de prescripción, aplicar o hacer uso de esta facultad de retener interrumpe automáticamente ese plazo, ¿sí? ¿Qué genera esto? Que cuando se termine con el derecho de retención, el plazo para volver a contar la prescripción vuelva a empezar. Si, por el contrario, si dijéramos que fuera suspensivo, se suspende, el plazo que pasó anteriormente cuenta y se sigue contando después. En este caso, se empieza de cero, ¿sí? Entonces, acá viene esto que decía hoy con la tolerancia del deudor, ¿sí? El deudor tolere va a implicar reconocer una deuda, ¿sí? Y esa deuda va a tener y esa retención que el deudor está tolerando va a tener que cumplir con todos los requisitos que ya vimos, precisamente para poder ejercerlo, porque si no, ¿qué pasa? Se prescribe, ¿sí? Se termina. Y la extinción, bueno, tiene que ver con esto también, que les decía hoy, la primera y principal es porque el deudor pagó. También puede ser que se extinga porque el acreedor, perdió la cosa, ¿sí? Esto de las obligaciones que tiene el acreedor de mantenerla, cuidarla, hacer los gastos necesarios para conservarla, tiene que ver con esto. Si la cosa se pierde, el derecho se extingue, ¿sí? Bueno, después tenemos, sí, porque el acreedor, que era lo que les decía hoy, renuncia directamente a la posibilidad de ejercer el derecho, ¿sí? Porque entrega la cosa, directamente la estaba reteniendo, se la entrega, se la devuelve, o la abandona, ¿sí? También puede ser en el caso, pensemos en el auto que dejamos en el taller. Si dejo el auto en el taller y después le digo, che, y si te lo compro y lo termino comprando, yo no puedo retenerme a mí mismo las cosas. Entonces, en esta confusión de sujeto, ¿sí?, el derecho de retención también se extingue. Y además, en incumplimiento de las obligaciones. Si una de mis obligaciones como acreedor era cuidar la cosa, mantenerla, y el deudor está viendo que yo manejo el auto por 150, 300 kilómetros por hora, y evidentemente no lo estoy cuidando, ¿sí? O que tengo el caballo de que hablamos recién atado bajo un árbol hace 3 días, lo voy a ver y está desnutrido. Y bueno, entonces evidentemente ese incumplimiento por parte del acreedor hace que yo tenga por extinto este derecho, ¿sí? Pero bueno, es un repaso. Este power después igual se los pasamos. Yo les mencioné nada más para que sepan lo más importante que tienen que tener en cuenta, que así para hacer un recapítulo del power le pongo la cámara, que es una facultad que tiene el acreedor, ¿sí?, para poder ejercer, para poder cobrarse su crédito, que tiene necesariamente que cumplir con las obligaciones que le impone esta figura, ¿sí?, de cuidar la cosa, de restituirla cuando
satisfecho su interés, de no deteriorarla, ¿sí? Para poder hacer un ejercicio de su derecho en forma óptima, y después, obviamente, de las facultades que tiene sobre ese derecho, ¿sí? Y lo importante que ustedes tienen que tener es qué es lo que tiene que hacer el deudor para recuperar la cosa, qué es con lo que tiene que cumplir, porque no se olviden que el deudor, en este caso, tiene un crédito al cual todavía no afrontó, lo incumplió, todo lo que ustedes quieran, pero en algún momento él va a querer recuperar su cosa, ¿sí? Y para poder hacerlo tiene que estar atento a que el acreedor haya cumplido con determinados requisitos, que haya tenido que velar por cuidar la cosa íntegramente, ¿sí? Si no, evidentemente va a haber algo que el deudor no está haciendo que puede llegar a generar hasta un desinterés, y eso generar terminar en un descuido del acreedor, ¿sí? Pero bueno, fíjense cuando lo lean, que en el Power está básicamente lo mismo que está en el libro, pero por ahí reforzarlo con el libro algunas cuestiones, sobre todo que tienen que ver con los efectos, que para mí es lo más importante, van a tener que, estoy leyendo la consulta, el acreedor puede convertirse en deudor si retiene injustificadamente la cosa. No, es que si la retiene injustificadamente no tiene derecho a retener. ¿Sí? Claro, se extingue, ¿no? Si vos estás reteniendo algo, supongamos en el caso del auto, le devolvés el auto, no te lo pagó, y vos vas y le sacás el perro, no tiene conexidad. Ahora, si el acreedor está reteniendo el auto, pero el deudor le pagó, y yo te digo, bueno, te lo pago ahora y vos decime cuándo lo tengo que venir a buscar, y el acreedor dice, dejá que yo te lo llevo. Bueno, ¿cuándo me lo llevas? El viernes. Bueno, viernes, sábado, domingo, lunes, y el acreedor no aparece, el mecánico se quedó con el auto, me comió todo el fin de semana y no volvió, ¿y qué hacemos? Bueno, ahí está haciendo un uso injustificado, indebido del derecho de retención, y no es que se vuelve deudor, ¿sí? Sino que está incumpliendo. El deudor, el dueño del auto, tiene la facultad de ir y retirarlo y sacárselo, ¿sí? O de hecho puede, si tiene ganas, le causó algún perjuicio, iniciar algún tipo de acción de reivindicación, por ejemplo, ¿sí? Pero no es que se vuelve deudor, no es que no se invierte la figura, ¿sí? Pero bueno, es una forma de cobrarse un crédito, podríamos decirle, de manera más de entrecasa, ¿no? Sin tanto proceso judicial. ¿Se puede hacer? Sí, pero generalmente hay muchos casos que son de relaciones básicamente extrajudiciales. Pero bueno, espero que les haya servido el repaso. Cualquier cosa igual me preguntan, fui más rápido porque no los quiero retener mucho, no voy a hacer ejercicio de derecho de retención sobre ustedes porque se ejercen sobre cosas que ustedes son personas. Así que está Sol por ahí. Estoy acá, estoy sin cámara porque no sé qué me pasa, me apagó, me pasaron todas, chicos, me apagó la computadora así conectada desde el celular, así que tengo la cámara apagada para no... A mí se me apagó y no prendió más, así que no sé si la compu o la baja tensión o qué. Bueno, si ustedes me escuchan bien entonces y les pido disculpas por no tener la cámara, pero bueno. Bueno, yo muy brevemente, brevísimamente, estuvo clara la exposición, la parte que escuché, porque una parte me sacó, pero hagan hincapié en estas cuestiones de las que les habló Celeste, y fíjense, van a ver que el libro y el código básicamente están en la misma línea. El otro tema que comprendía la bolilla 7 era el tema de los privilegios, que recién escuchaba Celeste les decía, bueno, que casualmente uno de los créditos privilegiados es el crédito al retenedor, ¿no? Y tiene privilegio, vamos a ver que ese es un supuesto justamente de privilegio especial sobre la cosa retenida.
¿Qué son los privilegios? Si ustedes se acuerdan, nosotros cuando vimos el principio del artículo 743 que decía que el patrimonio era la garantía común de los acreedores, yo les había hecho mención a una serie de límites que encontrábamos, algunos que se daban con relación al objeto y otros que se daban con relación a los sujetos. Porque el 743, si ustedes recuerdan en la última parte, decía que todos los acreedores se encuentran en pie de igualdad, salvo que exista una causa legal de preferencia. Cuando el 743 habla de la causa legal de preferencia, casualmente está haciendo referencia, principalmente, hay otros créditos que también pueden tener preferencia, pero está haciendo referencia principalmente al Instituto de los Privilegios, que al igual que el derecho de retención, ¿sí?, está regulado en el libro sexto, en el título que se dedica a las disposiciones comunes a los derechos reales y personales, y a partir del artículo 2573 ustedes van a encontrar, ¿sí?, a estos privilegios de los que estamos hablando. Y si tenemos que definir o dar un concepto, el concepto del 2573 es claro, es preciso y es correcto, ¿sí? Dice que es la calidad que le corresponde a un crédito. Y acá, primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. El privilegio recae, ¿sí?, o accede al crédito, no al acreedor. Es común que nosotros diferenciemos a los acreedores entre acreedores comunes y acreedores privilegiados, ¿sí? Van a ver que hay dos clases de acreedores, los comunes o quirografarios, ¿sí?, que son los que tienen un crédito que no goza de ninguna preferencia, y por otro lado los acreedores privilegiados, ¿sí?, que son los que tienen alguna preferencia. Pero esa preferencia, lo que nosotros tenemos que tener en claro, es que no recae sobre el sujeto, sino que recae sobre el objeto, que es el crédito. La ley le otorga preferencia a ciertos créditos. No importa si el acreedor de ese crédito es Juan, Pedro, Antonio, no es que la preferencia está para Antonio, ¿sí?, porque Antonio es arquitecto y los arquitectos son más copados que los abogados, entonces le damos privilegios sobre las cosas en las que hicieron mejoras. No, es el crédito, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que el arquitecto va a tener privilegios si nosotros lo contratamos para refaccionar nuestra casa y no le pagamos sus honorarios, vamos a ver que tiene privilegios sobre la propiedad que ha refaccionado. ¿Sí? Pero ¿por qué? El crédito, digamos que se privilegia ahí es la mejora con relación al bien inmueble, ¿sí? Y aquel que realiza la mejora va a tener derecho, ¿sí?, a cobrar primero sobre ese bien. Entonces, como concepto, insisto, se trata de una calidad del crédito. Insisto con esto, recae sobre el crédito. Y van a ver que los privilegios tienen una serie de características, entre las cuales las que más me interesa destacar es que son legales, si tienen siempre origen legal, el privilegio siempre surge de la ley, no es pactado por las partes no le pueden dar preferencia a un crédito para que sea cobrado con relación a otro, porque la regla es la igualdad de los acreedores, es decir, que solamente van a surgir de la ley. En consecuencia, ¿sí?, y atado a que surgen de la ley, por supuesto son excepcionales. Y siempre recuerden que colocar a un instituto jurídico en el ámbito de la excepción, sea el privilegio o sea cualquier otro que ustedes estén tratando, cuando nosotros decimos que es un supuesto de excepción, siempre estamos diciendo que ese instituto deberá ser interpretado de manera estricta y no podrá ser aplicado a situaciones análogas o parecidas, no, ¿sí? Entonces, ante la duda, cuando el instituto está colocado dentro del ámbito de la excepción, entendemos que no se configura ese supuesto. Entonces, en el caso del privilegio, ¿sí?, al tratarse de un supuesto de excepción, si tenemos dudas sobre si el crédito es privilegiado o es un crédito común, pues deberemos estar a que se trata de un crédito común. Bueno, también redundando un poco con esto, van a ver también que se les habla de la interpretación restrictiva, pero bueno, está todo como relacionado, ¿no? Que cuando un supuesto es solamente en los casos previstos por la ley, significa que es un supuesto de excepción y en consecuencia siempre será de interpretación restrictiva. Pero uno de los caracteres que quizá merece algo de explicación es la indivisibilidad del privilegio. Decimos que los privilegios son indivisibles. ¿Qué significa esto? Significa que el privilegio en principio es accesorio al crédito. Si el crédito se extingue, se extingue el privilegio. Pero esta característica de indivisibilidad hace que el privilegio afecte a la totalidad del bien o de los bienes sobre los que recae, de modo tal, ¿sí?, que si el deudor paga solamente una parte,
el privilegio igual recae sobre toda la cosa. Voy con un supuesto, ¿sí? O vamos con alguno de los supuestos. Por ejemplo, van a ver que en el artículo 2582, ¿sí? Hay una serie de supuestos de créditos que tienen privilegio. Y el primer inciso les va a hablar de el ejemplo que dábamos recién, que son los gastos hechos para construcción o mejora, ¿sí? O conservación de una cosa. Si alguien realiza realiza un trabajo para conservar una cosa, ¿sí? Como decíamos hoy, viene el arquitecto y mejora, o viene el plomero y me arregla el baño del departamento que perdía agua, estaba inundando a todos los departamentos vecinos, y bueno, vino el plomero y me lo arregló, y yo no le pagué. El plomero va a tener derecho a cobrar sus honorarios, ¿sí? O el precio por su tarea, y va a tener privilegio sobre la cosa que mejoró, en este caso sobre la propiedad. Si yo le pago la mitad de lo que le debo, el plomero me dijo, mire Silvera, tiene un arreglo muy complicado, entonces si me debe 10.000 pesos, ¿sí? Si usted no me los paga, yo tengo preferencia, le mando a vender la casa hasta que me pague los 10.000 pesos y tengo preferencia respecto de otros acreedores para cobrar mis 10.000 pesos. Si yo le pago 5, el privilegio no pasa a estar sobre la mitad de la casa, sino que sigue accediendo o sigue recayendo sobre la totalidad del bien. Esto es la indivisibilidad del privilegio. ¿Sí? El privilegio... Sí. Perdón que lo interrumpa. ¿No hay un principio de proporcionalidad mínima en cuanto al valor, en cuanto a la realización de la tarea esa? O sea, si me arreglaste una pared y no te la pude pagar, no vas a poder ser poseedor de... no vas a tener privilegio. No, pero no estamos hablando de posesión. Lo que estamos diciendo es, si vos me arreglaste una pared y yo no te la pude pagar y yo no te pago, vos qué acción tenés, y podés reclamar judicialmente. Y si yo tampoco te pago, ¿qué podés hacer? Y vimos la clase pasada o clases anteriores que vos podés agredir mi patrimonio. Entonces me vendés todo lo que tengo para cobrar el arreglo de la pared. Si lo único que tengo es la casa, y suponiendo que no esté excluida, que no sea protegida por vivienda familiar, o sea, que esté incluida dentro de los bienes de la garantía común, el primero que va a tener derecho a cobrar su crédito sobre el producido de la casa voy a ser yo, porque tengo un privilegio. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, el hecho de que yo no pueda pagar, ¿sí? Y me ha pasado en el ejercicio profesional hacer un pacto de cuota litis con algún cliente, es mi trabajo. Y después, una vez que uno gana, claro, el cliente, después de que uno le solucionó a un chino que no se lo solucionaba a nadie, el cliente no quiere pagar. Y bueno, el patrimonio es la garantía común de los acreedores. Entonces, bueno, yo trato de lograr el pago forzado, ¿cómo? Y a través de la liquidación de algún bien que tenga ese sujeto para que afronte, ¿sí?, aquello que me debe. Entonces, eso hace a la indivisibilidad. El privilegio es indivisible porque recae, ¿sí?, sobre la cosa o sobre la totalidad del patrimonio. Ahora vamos a ver la diferencia. Y el pago parcial no disminuye, ¿sí?, el asiento del privilegio. Es decir, no hace que ahora, como pagué la mitad, recaiga sobre la mitad de la cosa. No. Sigue afectada toda la cosa a ese crédito hasta que el crédito se extinga en su totalidad. Los privilegios pueden ser, conforme al bien sobre el que recaen, pueden ser generales o pueden ser especiales. El privilegio general es el que recae sobre la totalidad, ¿sí?, del patrimonio o sobre una parte alícuota del patrimonio, ¿sí? Y están previstos en el artículo 2580, que lo que nos va a decir el 2580, si ustedes empiezan a mirar el código, van a ver que no encuentran ningún ejemplo de privilegio general ni ninguna enumeración de privilegio general. ¿Por qué? Porque el privilegio general solamente se puede hacer valer en el marco de los procesos universales. Y procesos universales nosotros podemos enumerar 2. La ley de concursos y quiebra, la 24522, y el proceso sucesorio. Es por eso que el Código Civil, ¿sí?, no hace ningún tipo de regulación con relación a los privilegios generales. Un ejemplo de privilegio general es, por ejemplo, en el marco de un proceso concursal o en el marco de una quiebra, ¿sí?, los gastos de conservación de los bienes del deudor. O uno más interesante todavía,
¿sí? Son aquellos que hacen, ¿sí?, a los gastos de justicia, que ahí estamos nosotros, ¿no? Los abogados que intervenimos en la quiebra, los síndicos, todos esos créditos que son los generados por la propia quiebra, van a tener un privilegio general para cobrar primerísimamente antes que todos los demás, incluso que los pobres acreedores, sí, que fueron a verificar sus créditos y que van a cobrar, vaya a saber qué proporción del crédito que efectivamente les debían. Entonces, recapitulando, privilegio general es el que recae sobre la totalidad del patrimonio o una parte alícuota. Solamente se aplican a los procesos universales, ¿sí? Es lo que nos dice el artículo 2579. Y luego están los privilegios especiales, que son aquellos que recaen sobre una cosa determinada. Como por ejemplo el que dábamos recién, ¿sí? Los gastos de construcción y mejora tienen privilegios sobre la cosa que mejoran. Los créditos debidos o aquellos salarios que se le deban al trabajador van a tener privilegio, ¿sí?, sobre las maquinarias o los bienes de la sucursal o de la empresa donde trabajen. En realidad es del establecimiento donde trabajan, ¿sí?, con un límite de 6 meses y demás que los tienen enumerados en el 2582. Como les contaba Celeste recién, el crédito del retenedor, ¿sí?, tiene privilegio sobre la cosa que está reteniendo. Entonces, si se vende el auto, ¿sí?, puede ser que haya algún acreedor antes, pero si se vende el auto, el retenedor sí va a tener derecho a cobrar primero el crédito por el arreglo del auto. ¿Por qué? Porque tiene privilegio. Entonces, cobra antes que otro. Estos privilegios especiales se aplican en procesos individuales y también en procesos universales. Y de hecho hay una duplicidad de normativa en esta materia de privilegios especiales, porque por ejemplo la ley de concursos y quiebras regula, ¿sí?, a partir de la 230 y pico, 239, 240, por ahí, regula también los privilegios, ¿sí?, y regula los privilegios especiales. Entonces, como bien les decía Celeste, acá lo que tenemos que ver, ¿sí?, es si tenemos dos normativas, que las dos, ¿sí?, regulan la misma cosa, pero tenemos una que es general y tenemos una que es especial, entonces tenemos que aplicar el principio de ley especial, y en aquellas cuestiones, ¿sí?, que se contradigan o que no se puedan conciliar, deberá aplicarse entonces la ley especial. Bueno, ejemplos de privilegios especiales los dejo para que los vean ustedes en el artículo 2582, pero lo importante es que ustedes identifiquen que el privilegio especial recae sobre una cosa determinada y no sobre la totalidad del patrimonio o sobre un porcentaje del patrimonio. ¿Por qué hay créditos que pueden ser cobrados antes que otros? ¿Cuál es el fundamento de que la ley le otorgue a algunos créditos preferencia para ser pagados antes que otros? Y eso, la verdad es que va a tener que ver en cada caso en concreto con distintos fundamentos. En algunos casos, por ejemplo, ¿no?, en el caso de los impuestos, que tienen privilegio, ¿no?, le debemos a ARBA el impuesto inmobiliario, entonces cuando me rematen la casa, ARBA va a cobrar antes que el resto porque son los bienes o es el peculio del Estado. Y bueno, ahí el fundamento es, ¿sí?, el interés general o el bien público, ¿no?, de proteger las arcas del Estado, que en definitiva ayudan a toda la comunidad. Entonces por esa razón a ese tipo de créditos, y a los créditos por tributo, se les impone algún tipo de privilegio. En el caso, por ejemplo, de, no sé, los gastos de, ¿qué les puedo decir? No se me ocurre, bueno, ahora en este momento, pero gastos de conservación, por ejemplo, ¿no? Bueno, en esos casos, ¿no?, el privilegio va a estar dado porque aquel que contribuyó a la conservación de la cosa parecería que por una cuestión de equidad o de justicia debería tener más derecho que aquel que no tiene ninguna relación con la cosa. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no hay un único fundamento, ¿sí? No hay un fundamento único para establecer por qué tenemos créditos que son privilegiados. En cada caso en concreto, el legislador ha decidido por alguna razón proteger ese crédito con relación a otros.
Se ha discutido si el privilegio es un derecho real o es un derecho personal, ¿sí? Esto también lo dejo para que los lean ustedes. La posición de Compañucci y de Caso es que se trata de un derecho personal. Y la primer razón, casi de pura lógica, para sostener que se trata de un derecho personal, le diría casi exegética, es que no está contemplado dentro de los derechos reales. El 1880, sí, o sea, derechos reales ustedes se lo tienen que acordar porque arranca en el mismo número que el Fernet. 1882, ahí arrancan los derechos reales. Si ustedes van al artículo de 1882, van a ver que cuando se enumeran los derechos reales no están los privilegios. Y nosotros, todavía ustedes no lo saben, quizá algunos sí, pero los derechos reales son numerus clausus. ¿Qué significa? Que son los que están previstos en la ley y ninguno más. Entonces, si el artículo que enumera los derechos reales no menciona los privilegios, entonces, ¿qué más argumento voy a buscar para decir que el privilegio no es un derecho real y es en realidad un derecho personal? En una posición un poco más fina, ¿sí? Van a ver que se habla de que se trata de un atributo del crédito, ¿sí? Dado por la ley, o calidad del crédito, que parecería ser la postura que toma el 2573. Igual, insisto, van a ver cuando lean, Compañucci de Caso se inclina por sostener que se trata de un derecho personal. ¿Qué es el asiento del privilegio? ¿No? Ustedes van al examen y nosotros decimos, asiento del privilegio. Y no, por supuesto, como los chicos ya saben el chiste, ya deben estar podridos de escucharlo, el privilegio no se sienta en ningún lado, no les estoy preguntando qué butaca ni qué sillón, sino que lo que les preguntamos cuando preguntamos el asiento del privilegio es sobre qué recae. Y fíjense, recién, por ejemplo, decíamos, el privilegio general recae sobre todo el patrimonio, lo cual sería idéntico a decir que el privilegio general tiene asiento en la totalidad del patrimonio, o en una parte alícuota. Dijimos, el privilegio especial recae sobre una cosa específica, lo que sería igual a decir, ¿sí?, que el privilegio especial tiene asiento en una cosa específica. Y ¿qué alcance? Porque esta es otra de las preguntas que se suele hacer con relación al privilegio. ¿Qué alcance o qué extensión tienen los privilegios? Y van a ver que el artículo 2583 les va a decir que los privilegios se extienden exclusivamente al capital del crédito. Quiere decir, ¿sí?, que en el ejemplo que daba, vamos a tomar el caso que trató Celeste, así conectamos todo. El mecánico que le arregló la barra de dirección y le arregló los frenos y qué sé yo a Carlitos, y que por su tarea tenía que cobrar 40.000 pesos, y que Carlitos no le pagó, y bueno, ¿y cuándo tenía que cobrar los 40.000 pesos? Y bueno, cuando el mecánico lo llamó para que pague, y a partir de ese momento se encuentra en mora. El mecánico terminó el trabajo, incluso muy diligente, lo intimó por carta documento para no tener ninguna duda, lo constituyó en mora. ¿Y qué aprendimos nosotros? Que a partir de la mora, una de las consecuencias son los intereses, son los daños. Bien, en el momento en que el auto se venda y se convierta en dinero, el privilegio de Carlitos será solamente por el capital. Quiere decir que Carlitos tiene derecho a cobrar primero que todos los 40.000 pesos. Por los intereses, los mayores daños y todo lo demás, ¿sí? A Carlitos era el que debía, perdón, el mecánico. Por los intereses, los daños y todo lo demás, el mecánico tiene que ir a la fila, ¿sí? Es un crédito común. ¿Por qué? Porque el alcance, la extensión del privilegio solo alcanza al capital y no así a los accesorios, ¿sí? Y fíjense, esto se los dejo para que lo vean ustedes, que el 2583 hace una serie de excepciones en donde dice, bueno, en estos casos, además del capital, también alcanza, ¿no? Y ahí van a ver que en algunos casos habla de intereses, de costas, ¿sí? Pero como regla general, ¿sí?, el alcance del privilegio, la extensión del privilegio, es solamente al capital y no así a los accesorios. Bien, otra de las preguntas, y con esto ya cierro porque la promesa era terminar a las 7:05. Otra de las preguntas que suelen ser muy típicas en estos casos es
en qué consiste el supuesto de subrogación real. Vamos a suponer lo siguiente. Si Carlos Pérez, arquitecto, tenía, ¿no?, el ejemplo que dábamos hoy, hizo una serie de mejoras, o el plomero que hizo una serie de mejoras sobre la propiedad, ¿sí? Y no le han pagado todavía. Tiene, por supuesto, privilegio, habíamos dicho, sobre esa propiedad. Si la propiedad se vende e ingresa una suma de dinero, Carlos Pérez, o el arquitecto, o el plomero, o todos los que hicieron las mejoras, van a tener ahora derecho a cobrar primeros sobre esa suma de dinero. Puede ser que no sea una suma de dinero lo que ingresa, puede ser que el dueño de la propiedad la cambie por otra propiedad. Y el crédito de estos acreedores tendrá ahora privilegios sobre la nueva propiedad. ¿Por qué? Porque se configura el llamado supuesto de subrogación real. Fíjense que el 2584 les va a decir que el privilegio especial se traslada de pleno derecho sobre los importes que sustituyen los bienes sobre los que recae, sea por indemnización, precio o cualquier otro concepto que permita la subrogación real. Si el mecánico, ¿sí?, estaba reteniendo y el auto se incendió, ¿no?, y viene el seguro y lo paga, porque estaba asegurado contra incendio, o incluso el mecánico tenía un seguro por los daños que sufrieran los automotores que estaban en su taller mientras estaban en su taller, e ingresa una indemnización, el mecánico tiene privilegio sobre el ingreso de esa indemnización. Eso es el supuesto de subrogación real. Bien, la última cuestión con relación a esto es la enumeración del artículo 2582 en materia de privilegios especiales es un orden de prelación. Quiere decir que si hay, porque una cuestión quizá que yo omití aclarar al principio, mal estuve ahí, es que todo esto de los privilegios va a empezar a jugar cuando al deudor no le alcanza el patrimonio para afrontar todas sus deudas, porque si no a nadie le importa si yo tengo más derechos o menos derechos, mientras el deudor tenga de dónde cobrarme, ¿qué me importa de dónde me cobro? El problema es cuando el deudor tiene, lo único que tiene es una casa y una camioneta y le debe a Dios y María Santísima. Entonces ahí, claro, empezamos a buscar a ver quién va a cobrar primero. Y les decía que el orden que establece el 2582 es un orden de prelación. Quiere decir que si sobre una cosa hay varios créditos privilegiados, ¿sí? En ese caso, si vamos a suponer que el automotor, ¿no?, el tallerista de chapa y pintura lo pintó, lo dejó nuevísimo, lo mejoró, hizo a la conservación del automotor. Y el mecánico que lo arregló, le arregló los frenos y qué sé yo, y que lo está reteniendo porque está ejerciendo su derecho de retención. Cuando se venda el auto, ¿quién tiene mejor derecho a cobrarlo? ¿El que lo pintó, lo conservó, lo mejoró? ¿O el mecánico que, bueno, alguno me podría decir, bueno, el mecánico lo mejoró también o lo conservó? Pero vamos a circunscribirnos únicamente a su ejercicio de derecho de retención. Y van a ver que si van al 2582, aparece primero el que tiene crédito por mejoras de la cosa. Entonces va a tener primero derecho el que mejoró la cosa y luego tendrá derecho a cobrar su crédito al retenedor. Entonces, este es un orden de prelación. ¿Y qué pasa si tengo dos créditos que están en el mismo inciso, es decir, en el mismo orden? Y ahí, ya para no aburrir más y porque supongo estamos todos cansados y nadie puede aguantar 3 horas de clase, yo tampoco, fíjense que el 2586 nos va a venir a decir, ¿sí?, cómo se resuelve el conflicto cuando hay varios acreedores que tienen privilegio especial. Insisto, ¿por qué el código solo habla de los especiales? Porque el resto se aplican en procesos universales y están regulados en las leyes de concursos y quiebras, por eso no están explicados acá. Bien, ¿cómo se extingue el derecho de retención? Bueno, dijimos que, el privilegio, dijimos que era accesorio. Quiere decir que, por supuesto, si concluye o se paga la totalidad del crédito, el privilegio se extingue, ¿sí? Sigue la suerte de lo principal. Puede suceder que
lo que se extinga sea a veces el privilegio, es decir, solamente lo accesorio, y no la cosa principal. Es decir, que el crédito subsista, pero subsista como crédito común. Por ejemplo, si una cosa es puesta fuera del comercio, ¿no? La casa sobre la que el arquitecto tenía privilegio para cobrar su crédito es expropiada por el Estado provincial. Salió del comercio. No se puede vender, ¿sí? No se puede comercializar. ¿Qué pasa con el privilegio del pobre arquitecto? Bueno, entonces en ese caso se extingue el privilegio y se mantiene el crédito como crédito común. Y hay algunos otros supuestos, sí, los dejo para que los lean del libro, así no nos extendemos más. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, yo le puedo hacer una pregunta. Sí. Cuando habló de la subrogación real, hizo el ejemplo del mecánico con el auto. Si el auto se le incendiaba al mecánico, él también podría recibir una indemnización por tener el auto en su poder, digamos, así no sea el dueño del auto. No, el tema es así. Yo puedo tener, ustedes imagínense que si yo soy el mecánico, tengo un auto, ¿sí?, en el taller, y en el marco mientras lo estoy arreglando, ese auto sufre un daño, yo voy a tener que responder frente al dueño del auto por el daño que el auto sufra, ¿sí? Se lo choqué maniobrando adentro del taller. Entonces, o lo robaron del taller. El que responde frente al dueño del auto ahí es el tallerista. Sí. Entonces, muchos talleres lo que suelen tener es un seguro a los efectos de que si pasan estas circunstancias, esas indemnizaciones, ¿sí?, las tenga que afrontar el seguro. Que queda cubierto. Entonces, la indemnización, el destinatario de la indemnización, ¿sí?, en realidad lo que hace el tallerista es tener una indemnización, un seguro por responsabilidad civil. Entonces, el destinatario de la indemnización es la víctima, en este caso el dueño del auto. Pero el retenedor mantiene el privilegio sobre esa indemnización para cobrar su crédito. Ahora sí lo entendí, claro, los mecánicos se cubren, digamos, en este caso, con un seguro por cualquier... Sí, incluso las propias compañías de seguro en esos casos, obviamente, enseguida salen a preguntar si había otro seguro o si el auto estaba asegurado y se empiezan a pelear entre ellas a ver cuál es la que tiene que pagar, pero quédese tranquila que 2 veces no pagan, ¿eh? No, claro. Claro, ahí de hecho, el mecánico las indemnizaciones de daños y perjuicios de accidentes automotores es muy común que la compañía de seguros averigüe si el trabajador tenía ART. ¿Por qué? Porque si se trata de un accidente in itinere, el trabajador cobra por la ART. Entonces la compañía aseguradora del que choca al pobre trabajador que estaba volviendo a su casa, la parte que la paga la ART no la quiere pagar. Sí, vaya a confluyen dos pólizas de seguro y en este caso se matan entre ellos para ver quién puede no pagar. Esa es la realidad. Sí, a un familiar le pasó que le dieron capacidad cero y el seguro no le quiso pagar. Bueno, pero si le dieron incapacidad cero, no le quiso pagar porque no había daño. Sí, se fisuró 3 costillas, una se rompió, la otra se fisuró y después se lo cortó el accidente, no, tampoco. Un auto lo embistió, él iba en una moto. Pero son los privilegios que también las aseguradoras se las saben, digamos. ¿Alguna otra pregunta que tengan? A ver si puedo prender la cámara. Mira, sí me quedó claro un poco, porque habló del seguro. Ahí pude. Bien, ahí estoy con el celular. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no tenemos preguntas, chicos, ha sido maratónico. Bueno, buen fin de semana para todos. Yo no recuerdo, me parece igual que tenemos clase el viernes, porque yo una clase por semana más o menos trato de tomar. El martes sí sé que van a tener con Mayra Signorelli y van a ver obligaciones de hacer principalmente, porque es el tema que yo le marqué que era más importante, y si llega va a tocar algo de alternativas y facultativas. Pero recuerden, todos los temas que no se ven los tienen que estudiar igual, así que vayan estudiando y nos van haciendo las preguntas que tengan. Esta parte de lo que es clasificación, si le pueden pegar aunque sea una leidita, así sea del código nomás, antes de la clase, la van a entender más rápido, porque es larga
y es es la parte para mí más compleja que tiene la materia. Y les va a hacer más fácil entenderlo y más rápido. Como Yo consejo. ya no recomiendo más que lean, ya está, es como que ya está. Sí, pero sí, es nunca está más decirlo. Por ahí hay otros temas que por ahí si no tienen una lectura con la clase por ahí lo entienden, después cuando lo leen es más rápido porque ya lo tienen explicado. Pero clasificación, si lo hacen al revés, créanme que es más fácil. Porque parece chino básico cuando lo lean solos y cuando vengan a la clase van a decir, mira lo que era. Cuando vienen a la clase después me dicen como el compañero me dice régimen legal, no lo explicó, no lo todo. 5 horas explicando régimen legal, ay Dios, Bueno, chicos, buen fin de semana para todos. Creo que nos vemos el viernes y si no, nos veremos la otra semana. Cualquier duda que tengan, mandan al mail, preguntan, le avisan a los chicos y se las contestamos. Mucha suerte. Adiós. Chao, profe, nos vemos. Gracias.